Es un movimiento también, nuestra dinámica del cuerpo. Gracias a Dios por la oportunidad que se me da para poder exponer la palabra de Dios en esta hora, en estos minutos. Y le digo a mi hermano Hugo, yo conozco al hermano Nicolás Delgadillo, fuimos en el colegio médico juntos 3 años, le conocemos Nicolás Delgadillo Celorio, tenemos también a la hermana Candy, que es el hermano Nicolás, y por aquí es por el hermano que está también entre nosotros. Carta de los Romanos, capítulo 13, Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Quiero tomar, hermanos, las oportunidades que se me dan a lugar. Hablar del apóstol Pablo, sus epístolas, su trabajo, pero bajo la influencia del Imperio Romano, lo que él tuvo que adaptar, lo que él tuvo que enseñar, y lo que él también tuvo en cierta manera que declarar, a pesar de todo, la opresión que había en ese tiempo bajo los emperadores, bajo los césares, bajo un gobierno que subyugaba, ya sea por imposición, ya sea porque lo declaraban, porque había un edicto, o simplemente porque ellos eran los que eran. Era el Imperio Romano, y entonces tenía obviamente la facultad de decidir, lo vas a hacer o lo haces porque lo haces. Era una situación bastante particular en la que el apóstol Pablo le tocó. Él trabajó para el Imperio Romano, él fue un soldado, fue un militar, trabajando bajo los auspicios, bajo paga y bajo enseñanza también de este imperio que hasta el año 476 con los visigodos cae, y entonces también se cumple la palabra de Dios de esta bestia, de este gigante que en el Medio Oriente o en el Asia Menor hizo bastantes estragos por muchos años a la iglesia también. Mientras que los cristianos, hermanos, estamos esperando la segunda venida de Cristo, vivimos en una sociedad que es gobernada también por muchos principios de aquel imperio. Simplemente nuestros términos legales, nuestras jurisprudencias, nuestros abogados son basados en el imperio romano. Una de las materias que toman los abogados de los licenciados es esa, derecho romano, y es lo que también se ha establecido como una premisa para poder también ejercer la abogacía. Aunque esta sociedad es transitoria y está destinada a perecer, es decir, tiene un tiempo limitado, hay unas exigencias, hermanos, que el Imperio Romano hacía, y hay dos en especial. Es la que menciona aquí, el capítulo 13, el versículo 7. Dice: pagar a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, y complementa que respeto, al que honra, dale también ese honor, esa honra merecida. Hay algo importante, hermanos, durante estos 7 versículos. El sometimiento del cristiano, hermanos, debe ser voluntario y en obediencia a lo que Dios ha establecido a través de las autoridades. ¿Por qué? Durante el año 58, que es el año que más o menos escribe la carta, el emperador Nerón, el César Nerón, él impuso una reforma, o hizo una reforma impositiva, que fue la de los impuestos. Ya había impuestos antes, obviamente, pero los declaró aún con mayor fuerza. Tengo una traducción, que la quiero compartir, una traducción libre, dice así: por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. ¿Se dedican a qué? Al servicio de Dios. Paguen a todo lo que les corresponda. Al que deban pagar contribuciones, que tiene una palabra que lo define, corona en el idioma griego, paguen las coronas o las contribuciones. Al que deben pagar impuestos, telos, esta palabra, paguen los telos o los impuestos. Algo importante que estaba también sacando en este pasaje: saqueo, hermanos, esta que decía a los que colectaban las contribuciones, y Mateo eran los de los impuestos, exactamente, no que no eran importantes, sino que eran en menor escala lo que se les atribuía a ellos. Pues estaban en las calles, andaban en caballos, pero los que recibían las contribuciones, que eran más gruesas, eran más fuertes, más abundantes, pues estaban en casa
que le rindieran cuenta a todos los demás publicanos. Por eso, cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, pues lo encuentra ahí. Él era jefe de los publicanos. Y claro, como dice también Jesús, él era o es un hijo de Abraham también, y la salvación llegó a esa casa. Nerón, hermanos, al introducir este sistema, Pablo ve la necesidad, inspirado por el Espíritu Santo, de que haya un sometimiento de los cristianos en este primer siglo. Dice, la autoridad civil ha sido instituida por Dios porque no hay autoridad sobre la tierra que no venga de Dios. El gobernante tiene la autoridad como un don mandado de lo alto, por tanto es responsable ante Dios. Es un servidor y un ministro. Ha recibido la autoridad para servir al bien común de la sociedad. Una de sus funciones es asegurar con la fuerza el cumplimiento de la ley. Dice en esta parte, asegurar por la fuerza el cumplimiento de la ley. Dice el versículo 2 del capítulo 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acreen que condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener autoridad? A lo bueno, y tendrás que alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios, hablando de la autoridad. Y en el versículo, el mismo en el 4 más adelante, vuelve a repetir, pues es servidor de Dios y con una función, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué funciones y qué atribuciones, hermanos, tan importantes dio Dios a estas autoridades humanas? Pero también tienen que recibir ese pago, estos impuestos, esas contribuciones para poder hacer el trabajo. Por tanto, cuando castigas en una ley, ejerce su función como servidor de Dios, dado que el gobernante es servidor de Dios. Los cristianos le deben, en conciencia, respeto y obediencia, incluido en esa obediencia está el deber de pagar los impuestos. Pablo habla de una obligación de justicia, según la cual se le da a cada uno lo que le toca. Es decir, de aquí para allá, no esperar que las autoridades hagan todo, sino que nos toca también de nuestra parte. Y hermanos, Jesús pagó impuestos, claro que sí. Él pagó, manda cuadernos de sus discípulos para la vida de los demás, y entonces, mira, paga con esto tu impuesto, y pues él no negó que pagásemos, que estuviéramos bien con lo que es una autoridad civil, aunque provisionales, y este mundo va a pasar, pero sí es necesario también nosotros tener esa responsabilidad y entonces mostrar a través de ese testimonio lo que Cristo también nos pide en cuanto a la obediencia en estas autoridades civiles. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vuelve a reiterar el apóstol Pablo y termina en el versículo 7, pagar a todos lo que le debéis. Tributo, impuesto. Imagínense, hermanos, Zaqueo dice que él da a los pobres, o él da a los pobres dinero, y si alguna vez defraudado con las contribuciones, ¿cuánto le va a devolver? 4 veces. ¿Cuánto dinero tendría en su casa, hermano? No sabemos. Bastante. Y no creo que había 2 o 3 personas siguiendo a Jesús, eran multitudes. Pues imagínense ahí, yo creo que más de uno levantó la mano, pues a mí me debes, a mí me defraudaste. Y entonces en el momento fue resarcido también ese abuso por las contribuciones solicitadas a pueblo de Judea que estaban dando impuestos al imperio romano. Hubo muchos Césares, hermanos, muchos Nerones, muchos señores, que es la palabra Caesar o César, lo que significa desde el año 40 a.C. hasta el año 370, hasta el año 470, que es cuando cae el imperio romano. Muchos de ellos también fueron papas, fueron nombrados papas por la autoridad eclesiástico, político, militar que llegaron a tener, y entonces incluían también esas normas, las daban como una autoridad, y entonces se legislaron y era una ley que se tenía que cumplir. Un orden establecido, hermanos, para el bien de los miembros de la sociedad es un deber de justicia en someterse a él. Pablo no hace una exposición sistemática de estructura del tema. No considera la posibilidad de gobiernos totalitarios o tiránicos que oprimen a los ciudadanos. Afirma más bien que la autoridad debe ser para el bien común. Qué importante, hermanos, que el apóstol Pablo se limita solamente a recordar el compromiso
que tenemos, o que en ese tiempo, en el primer siglo, teníamos como ciudadanos y que aún hoy en estos días debemos tomar las cosas en serio para poder también soportar quizás algunas situaciones legales que al obedecer también lo que son las leyes civiles, pues tengamos también alabanza de ello. Y por último, quiero volver al versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los que se han casado por el civil, hermanos, les voy a decir por las tres leyes. Bueno, la ley civil, hermanos, ¿a cuántos le leyeron la carta de Pablo llamado Nervo? ¿Se acuerdan lo que dice? No nos acordamos, nos la leyeron. Algunos la tenemos, nos la dieron, nos la entregaron, pero habla de un compromiso, de un amor también que se debe mostrar de lealtad y de fidelidad. Cuando uno cumple, hermanos, con esa parte de la ley civil, también estamos nosotros agradando a Dios, porque nos estamos sometiendo, nos estamos sujetando, se le damos honorarios o el pago al juez, y entonces estamos cumpliendo también por ese tipo de impuestos. Como conclusión, hermanos, este pequeño sufrimiento, él lo ve así como algo económico, hace al cristiano solidario con Cristo. ¿Por qué? Porque ese poder político, él no lo ve como algo malo, él lo ve como algo también de compromiso, de obediencia, y ustedes se van a dar cuenta a través de la historia. Voy a estar mencionando esto en las siguientes exposiciones. Él habla antes de la destrucción de Jerusalén, antes de que Tito venga y destruya Jerusalén en el año 70-72. Él ve mucho de lo que es la sociedad romana para poder también infundir respeto y también que tengan esa negligencia, la hagan a un lado y tengan también esa atención para lo que era el imperio romano, y entonces van a comenzar un grupo llamado los celotes también, que iban a estar también en contra de lo que el imperio romano hacía, pero los cristianos no lo hicieron. Ellos se mantuvieron firmes en todo momento. Ahora, hermanos, en estos tiempos, ustedes tendrían necesidad, y también nosotros, hermanos, creo yo, debemos también tener ese sometimiento a lo que Dios dice, a través de su palabra, a lo que el apóstol Pablo ha expuesto, que es inspirado por el Espíritu Santo, y entonces reconocer las autoridades, lo mismo que sea también para ser agradables ante los hombres y ante Dios. Dios les bendiga.